Hola amigos, en relación a los últimos vídeos, hablando de la posición corta que iba a tomar en la extensión 2 en el SP500, vamos a hacer este vídeo para ver cómo gestiono esa operación y los parciales para proteger la operación. Entonces, vamos a poner el gráfico en diario para recordar las zonas en las que estamos. En este vídeo veremos la gestión de esta operación y también explicaré un poco unos detalles de los niveles FIBO. Entonces, si ponemos el gráfico en diario, sabéis que me gusta utilizar el gráfico del índice, el continuo, no de las horas de negociación, que sería este, para que veáis un poquito la diferencia. La graficación cambia un poquito de uno al otro. Entonces, este es el gráfico que yo utilizo para operar, después os explicaré todas estas zonas y vamos a coger un gráfico limpio para verlo. Entonces, teníamos este gráfico y estuvimos hablando que desde este retroceso de 2025 el precio nos estaba llegando a un nivel 2, que sería este de aquí, nivel 2 del retroceso, ¿vale? Como veis aquí, en el nivel 1,61 también reaccionó. Y a partir de aquí, en el retroceso más cercano al precio, que era este, empezamos a buscar la posición corta desde esta extensión de FIBO 1,61. ¿Vale? Entonces decíamos que teníamos esta zonita de aquí. Entonces, si nos bajamos a una hora, y hacemos la extensión de este retroceso, vimos que el precio hizo máximo en este pequeño 2 interno. Vale, entonces nosotros desde este, más o menos desde esta zona, un pelín antes, empezamos a construir la posición corta. Y fuimos aumentando posiciones hasta que llegó a este 2. Por lo tanto, la media más o menos de la posición corta la tenemos más o menos por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro objetivo, si nos vamos a 4 horas, estuvimos hablando de que potencialmente, si estaba haciendo el patrón Livermore, podía venir más o menos a un nivel de unos 6,200, que era la base del canal, que nos coincidía con la extensión si rompiera este punto. Pero claro, estamos muy lejos. Entonces, si rompiera este punto, podría venir a esta zona de aquí. Pero claro, como no sabemos lo que va a pasar y hay mucho FOMO, quizás el precio nos venga a la siguiente extensión. Entonces, tenemos el peligro de que el precio nos haga un techo de esta fase en este 2, que eran los 7.700. Entonces hablamos alrededor de 7.450, 7.500 o 7.700. Vale, como no sabemos si el techo temporal lo va a hacer aquí o en 7.700 por un FOMO más extremo, entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta la gestión del riesgo y sacar parciales, la gestión emocional por si hay un FOMO y pensar si estamos en una zona de distribución donde nos puede llegar aquí arriba y ya sería la euforia final. Entonces, yo siempre suelo operar de la siguiente manera. Aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, entrar en como un contrato de futuro de 50 euros el punto o de un mini futuro de 25. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de cerrarlo
no podemos tomar parciales, es decir, tenemos que cerrarlo completo. Entonces, en vez de entrar con un mini futuro de $25 el punto, podemos entrar con 5 microfuturos de $5 el punto. Por lo tanto, tenemos opción de poder sacar 5 parciales. O incluso si queremos, podemos entrar con CFDs y lo mismo, podemos, en vez de 2 microfuturos de $5 el punto, que serían 10, entrar con 10 contratos de CFD. Por lo tanto, tenemos más opciones de ir cerrando parciales. Entonces, yo, si tengo la posición corta desde aquí, normalmente hay un primer nivel mínimo, que es el que suelo sacar el primer parcial, para asegurar la posición y asegurar el stop. Por lo tanto, no me importa mucho que después, si el precio se gira en mi contra, se cierre y pueda entrar en una zona pues más elevada. O sea, el techo exacto no lo sabemos, si va a ser 7500 o 7700. Tenemos que ver cómo proteger la operación, porque el mercado puede seguir irracional por mucho más tiempo. ¿Vale? Eso no significa que el precio no pueda subir más de los 7500 de donde tengo ahora el corto. Entonces, para mí, ¿qué sería lo mejor? Pues el precio sabemos que desde esta zona, de este 2 o desde esta zona, es donde yo espero un retroceso. Y no sabemos lo profundo que va a ser, si va a ser hasta aquí o si finalmente va a venir a la base del canal. Tanto uno como el otro, dependiendo de dónde haga el techo. Entonces, vamos a imaginar que el techo lo ha hecho ya, el techo temporal. Entonces yo marco un FIBO de este mínimo a este máximo y nos deja unos niveles FIBO. Este sería el nivel 38, como sabéis lo marco en colores, el 38 siempre amarillo, el FIBO 50, que lo marco en un azul, el FIBO 61, que siempre lo marco en verde, el FIBO 78 o FIBO 80, que yo llamo en naranja, y la zona de 1.31. Por lo tanto, el final de esta operación sería que nos llegara a esta zona de FIBO 1.38, pero quizás podía venir aquí o podía venir aquí. Entonces, zonas a tener en cuenta. Si yo amplío el mapa, veo que el techo anterior está por esta zona, y el anterior techo estaría en esta. Entonces, ¿dónde sacaría yo parciales? Por ejemplo, en este nivel, vamos a acercarnos un poquito para verlo mejor. Vale, aquí vemos todas las zonas FIBO que yo utilizo. Entonces, si tenemos en cuenta que el corto es desde aquí, y siempre considerando que puede haber una euforia final y que lo tengamos que hacer desde aquí, donde ya reajustaríamos todos estos niveles FIBO si nos llegara a 7700, ahora desde 7500 yo he sacado un parcial hoy, ahora os explicaré dónde exactamente, ahí. Para cubrir, ese parcial es simplemente para cubrir el stop y para asegurar no tener pérdidas en este intento. El segundo lo voy a sacar en este FIBO 38, que coincide muy bien con el techo anterior, esta zona de soporte. Y según las posiciones que lleve, puedo sacar uno en el nivel 61, otro en la zona de FIBO 80, en el otro techo anterior, y el final en la zona de 138.
¿vale? Siempre suelo poner los take profits un poquito antes, ¿vale? Un poquito antes de cada nivel. Por ejemplo, aquí podía poner 1, lo vamos a marcar en rojo. Aquí pondríamos el siguiente lo pondríamos aquí, el siguiente aquí y el final aquí. Por lo tanto, si yo he sacado una posición hoy aquí, es decir, que tengo una posición que la puedo distribuir en 6 parciales diferentes. El parcial este de seguro y después los demás. Entonces aquí tendríais, por ejemplo, de aquí a aquí, la posición que he sacado esta mañana son unos 118 puntos. La siguiente sería de unos 400. La siguiente sería de 600. 880. Y la posición final, bueno, esta, la penúltima, 1300. Y la posición final, 1600. Vale. En esta posición final intentaré largos, pero en las posiciones anteriores puedo o no hacer nada, simplemente cerrar ese parcial de corto o intentar una cobertura. Vale, nos acercamos un poco más a esta mañana. Porque es más importante sacar parciales que acertar el techo exacto. Entonces, el retroceso mayor en toda esta subida que ha habido desde el mínimo es este retroceso de aquí. Por lo tanto, yo tenía en cuenta aquí la zona de FIBO 80, tenía en cuenta la extensión del impulso que nos dejaba el 1.38 aquí, que siempre la marco en un color más clarito, y la extensión interna de este retroceso bajista, la mayor interna sería esta, que nos dejaba el 1.61 aquí. Entonces, como extremo de zona, mi parcial ha sido aquí. El mínimo difícil de pillar. ¿Vale? Entonces yo aquí he sacado una posición corta y podía haber hecho dos cosas. O no hacer nada más, seguir con las posiciones cortas para sacar la siguiente en el siguiente nivel, que habíamos marcado antes, que es aquí abajo, o intentar un largo de cobertura. Entonces yo aquí me planteaba dos cosas. Una esa que os acabo de comentar, de no poner ningún largo y seguir con el corto, y la otra es intentar un largo cobertura, que es lo que he hecho. Entonces, si yo no pongo ningún largo de cobertura, sigo con esas posiciones y no añado. Si hago una cobertura, me marco varias zonas. Aquí me marcaría el nivel 61 de toda la caída y el nivel 80. Estas serían las zonas en una de las dos donde, si yo quiero añadir otra posición corta a la que he sacado aquí, la añadiría en una de estas dos. Normalmente, si no hago largo de cobertura, no la añado. Si hago largo de cobertura, sí. Entonces, hemos dicho que el punto interno sería este retroceso. Si yo me cojo este retroceso, vemos que el precio nos ha venido al FIBO 80 de aquí, que coincide con de este retroceso interno de este punto que tenemos el 1.38 aquí.
Entonces, yo aquí saqué un corto, metí un largo de cobertura que he sacado aquí. Entonces ahora largo de cobertura no tengo, pero como puse ese largo de cobertura, en caso de que el precio me venga a este FIBO 61 o FIBO 80, en uno de los dos metería el corto que había sacado, porque con este largo ya he asegurado también la posición de este. ¿Vale? Entonces mi escenario principal sigue siendo la corrección desde esta zona, pero el mercado puede extenderse a los 7700 que vimos en anteriores vídeos, que sería esta zona de aquí. Entonces quizás la liquidez y el posicionamiento generen un último tramo parabólico hasta aquí. Entonces aún no lo sabemos. El mercado normalmente no gira donde tú quieres, gira donde hace más daño. Entonces hay que ver si hace un squeeze y nos viene ahí o no. Entonces, aquí el principal error más típico es entrar corto, aguantar un flotante negativo si no cerramos en esta parte y principalmente no reducir el riesgo y convertir tu análisis en ego. Entonces hay que tener enfoque, sacar parciales para reducir la presión emocional y te permite sobrevivir en el mercado si hace una extensión. Entonces volvemos a poner en diario y vemos un poquito mejor el mapa que os había enseñado anteriormente. Entonces hemos dicho techo temporal posible en esta zona, o si hay un engaño que nos venga cerca de esta zona. De momento, si el techo ya lo ha hecho, planteamiento de parciales, hemos asegurado la posición con este cierre de un corto y con un pequeño largo de cobertura, que seguramente esa cobertura la hagamos también cuando nos llegue a estos niveles. Pero para calcular estos niveles exactos tenemos que ir teniendo en cuenta la fractalidad que va dejando el precio internamente para intentar pillar los puntos mejores. Pero eso, hasta que el mercado no se mueva en nuestra dirección, no podemos saber mejor los puntos que vamos a tomar. Por lo tanto, tenemos el corto desde 7500, tenemos un parcial con una pérdida controlada en este caso. Si el precio nos subiera otra vez a nuestro precio de entrada, cerraríamos la operación y buscaríamos una reentrada mejor. Un trader profesional no intenta tener razón, intenta mantenerse vivo. Puedes tener un análisis correcto y perder dinero, porque la ejecución importa más que la predicción. Por lo tanto, lo más importante es gestionar el riesgo. Bueno, y para finalizar este vídeo, vamos a poner el gráfico limpio y vamos a ver unos pequeños detalles de las extensiones Fibonacci que utilizo. Lo vamos a poner en semanal. Y aquí vemos el gráfico desde el 2020. Entonces, las extensiones Fibonacci sirven para proyectar posibles objetivos de precio después de un retroceso dentro de una tendencia. Y podíamos trazarlos desde 3 puntos. Desde el inicio de un movimiento al final de un impulso, por ejemplo, de esta forma, es decir, del inicio de un movimiento al final de un impulso, donde nos marcaría, en este caso, la extensión 2, pero las extensiones más importantes normalmente serían la 1.38, la 1.61, la 2 y también la 2.61 que veis aquí. Y después tendríamos la extensión del retroceso, que sería, por ejemplo, pues del punto de inicio
de una tendencia, como es este caso, hasta el retroceso, donde, como aquí vemos, tenemos el nivel 1.38, el nivel 1.61, el nivel 2 y el nivel 2.61. En este caso se ha girado en todas las zonas, pero normalmente lo suele hacer en una o máximo dos de ellas. Entonces, importante, en el trading estas extensiones se usan sobre todo para fijar objetivos de precio y detectar posibles zonas de resistencia o soporte, y estimar hasta dónde el precio puede extenderse en un movimiento. Es decir, ayudan a estimar los siguientes niveles probables de llegada del precio, pero no lo predicen con certeza, sino que marcan zonas probables que normalmente se combinan con tendencia, volumen, soportes, resistencias u otros indicadores para determinar un final de esa tendencia. Bueno, esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.